Anteriormente hemos estado hablando de que sería una buena idea comenzar a desarrollarnos desde una edad más temprana que la universidad. Así que nuestro ponente que viene a continuación nos va a hablar de G de Patrimonio, DigiMakers, que es creando materiales de inteligencia artificial y robótica en comunidad. Este taller muestra un caso práctico de creación de comunidad, de aprendizaje entre estudiantes, docentes, universidades, instituciones y empresas. Qué casualidad, ¿no?, como este evento. Creando materiales útiles para la sociedad, desde creación de gamificaciones para museos hasta la creación de robots y bots para los centros educativos. Podremos conocer un nuevo papel del docente, estudiantes convertidos en creadores de contenidos y la importancia de los expertos externos y de la velocidad del aprendizaje. Este proyecto destaca sobre todo la importancia de la formación en robótica e inteligencia artificial en secundaria y bachillerato para luchar contra las desigualdades sociales en los próximos años. Y cómo no, esta pedazo de presentación tenía que venir de la mano de Ginés Ruiz. Es el coordinador de G de Patrimonio y no solo contento con eso, es también catedrático de matemáticas, director del centro y colaborador en este evento IES Alcántara y coordinador de numerosos proyectos de innovación e investigación a encontrar formas efectivas de aprender utilizando la tecnología. También es el coordinador del proyecto de grupos de desarrollo basado en el aprendizaje colaborativo, creando materiales útiles para la sociedad utilizando la tecnología, que es gruposdedesarrollo.es, lo tenéis que ver todos porque no tiene desperdicio. Y sin más dilación, os paso con Ginés Ruiz. Un aplauso para él. Buenos días a todos. Después de la presentación vamos a contaros un poco. Yo me he dedicado durante 25 años a lo que es cómo enseñar de otra forma. Hace 25 años comenzamos a crear tutores, programas multimedia para enseñar a los alumnos de forma más eficaz. Incluso introdujimos módulos de inteligencia artificial, que no eran inteligencia artificial como tal, para intentar que los alumnos aprendiesen de una forma más eficaz. Y después de hacer muchos experimentos, trabajar con muchos grupos de profesores produciendo materiales, vimos que no conseguíamos un resultado eficaz. Los alumnos no aprendían más. Y hace unos años pues, decidimos cambiar el modelo, hacerlo de otra manera. Para que entendáis un poco de qué va esto, yo os quiero contar alguna historia que veréis cómo tiene mucha relación con lo que después vamos a ver. Por ejemplo, una compañera un día llegó a clase, dejó el móvil en la mesa y un alumno le preguntó: «Maestra, ¿por qué llevas un móvil tan antiguo?» Dice: «Antiguo no es tan antiguo el móvil». Dice: «Sí, si no tiene ni internet». Y ella le respondió: «¿Para qué quiero internet en el móvil?». Es una buena pregunta. ¿Para qué queremos internet en el móvil? Hoy todos tenemos claro para qué queremos internet en el móvil. Pero, sin embargo, no tenemos claro para qué queremos la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual. Cada vez son más los países que están haciendo proyectos para que esta inteligencia artificial sea cercana. ¿Por qué? Porque tienen muy claro que aquellos alumnos que no tengan acceso a la inteligencia artificial, que no se formen en robótica, que no se formen en realidad virtual, tendrán menos posibilidades de llegar más alto que otros. Y eso es lo que nos ha llevado a pensar un poco de otra manera. No me he equivocado de año, pone 2031. ¿Por qué es? Nosotros trabajamos con estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. Un estudiante que llega a un instituto pasa 4 años en la ESO, después se pasará 2 años en bachillerato y lo normal es que haga un grado que dure 4 años por lo menos. Tarda 10 años en salir al mundo laboral. Nosotros no formamos a niños para mañana, formamos para dentro de 10 años. Dentro de 10 años tenemos todos clarísimo que habrá niños que sepan qué es la inteligencia artificial y utilizarla y otros que no. Que tengan acceso a ciertos proyectos y otros que no. Andreu nos ha presentado proyectos fantásticos, pero habrá muchos estudiantes que no tengan acceso a ellos. Ese es el proyecto que os vamos a presentar y lo que pretendemos es ser capaces de llevar la tecnología a los alumnos. El problema es cómo. Mirad, para que os hagáis una idea, esto es un gráfico de cómo es la educación en este país. A la derecha tenéis la escuela privada y a la izquierda la escuela pública. Murcia, por cierto, la tenéis ahí abajo. Eso es en matemáticas, pero pasa lo mismo si nos vamos a otra zona. Si nos vamos a lengua, nos vamos... Por ejemplo, mirad, esto es un estudio que hicieron donde tenemos 20 centros privados. Esas son sus estadísticas. Estas son las de España, la OCDE y los países con las mejores notas.
Pertenecer a una parte de la sociedad hace que tengas una formación u otra. Ahora mismo no podemos cambiar a los políticos, no podemos cambiar la normativa, pero sí podemos generar comunidades de aprendizaje pensando en el 2031. Y lo que os vamos a presentar aquí es un proyecto para que veáis un poco cómo podemos cambiar las cosas sin necesidad de cambiar normativa y sin necesidad de cambiar nada. Mirad, hace años un padre que se dedicaba a crear material multimedia, llegó su hijo y le dijo: papá, quiero aprender a hacer sumas con llevadas. Y el padre cogió y le dijo: mira, como tengo un programa a medio, voy a hacer que te crees sumas. Una suma pequeña y luego, si eres capaz de hacerla, le añadimos un módulo que se adapta al alumno y es capaz de ponerte sumas muy grandes. Su hijo cogió y le dijo: papá, si yo quiero una suma más grande, ¿cómo lo puedo hacer? Pues le puso unos controles para que llegase a sumas tan grandes. El niño se fue corriendo a la cocina y le dijo a su madre: mamá, voy a aprender a hacer sumas con llevadas. El niño llegó, hizo la primera suma y aprendió por qué cuando yo sumo 7 más 8, el 1 lo coloco encima del 2, el 1 que me llevo. Y razonó cómo en esta suma no me llevo una, me llevo más. ¿Y dónde lo voy a colocar? Y le hizo bien. Se fue a ver a su madre y le dijo: mamá, ya sé sumar. Su madre volvió y le dijo al padre: pero vamos a ver, si no ha estado ni 5 minutos. Es verdad, el niño sabía sumar. Había hecho sumas bien, pero también sabía por qué el algoritmo de la suma se utiliza así. ¿Y cómo funciona eso? Nosotros, cuando pensamos en el aprendizaje, muchas veces es como cuando llegas a un bosque y ves una senda. Seguimos esa senda y a veces no es el camino más eficaz. ¿Cómo podemos hacer que otros chavales aprendan a sumar con 2 sumas? ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia artificial, para aprenderla, no haya que recorrer el camino que muchos hemos recorrido? Yo recuerdo ya por los años 90, cuando empecé con inteligencia artificial, el camino era insufrible. Hoy se puede hacer de otra manera. ¿Cómo lo podemos hacer de otra forma? Pues la forma de desarrollarlo es coger y dar un paso distinto. ¿Cómo podemos introducir a los niños en la inteligencia artificial sin necesidad de eso? Eso es lo que hoy vamos a ver. Nuestra experiencia es la siguiente. Vosotros imaginad, hace 6 años, un grupo de profesores, 100 profesores, 1000 alumnos y entran 90 alumnos nuevos a un centro. Enseñanza digital con iPad. ¿Cuántos profesores sabían utilizar un iPad? Ninguno. ¿Cuántos alumnos? Ninguno. Y los profesores querían recibir formación antes de enseñar con iPad. Es lo normal. Si nosotros quisiésemos enseñar inteligencia artificial en un centro, el procedimiento habitual, ¿cuál es? Vamos a coger y vamos a formar a los profesores. Y los profesores a los alumnos. ¿Qué hicimos nosotros? No comenzamos por ahí. Cogimos directamente y nos fuimos al alumno. Y lo convertimos en creador de contenido con el iPad. No formamos al profesor. De hecho, los profesores me decían: oye, ¿cuándo empieza la formación? Y yo les decía siempre: pronto. Pasaron 2 semanas, empezaremos pronto. Los profesores no tienen por qué saber utilizar la tecnología. Podemos hacer que se enseñe en digital sin saberlo. De hecho, podemos hacer que se aprenda inteligencia artificial en los centros sin que los profesores la sepan. Esa es la clave para nosotros. Si nosotros tenemos que hacer que los profesores entiendan qué es de robótica, de inteligencia artificial, de realidad virtual, para que los alumnos aprendan, el camino va a ser muy difícil para todos. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros convertimos a los alumnos en creadores de contenido del siguiente modo. Les dijimos que iban a crear contenido para un museo. Entonces ellos se iban a dedicar a crear materiales. Materiales que iban a estar relacionados con las distintas asignaturas. El profesor no tenía que saber tecnología. ¿Quién le enseñaba tecnología? Especialistas en ello. Pero teníamos trucos. Imaginaba una profesora que baja y me dice: Ginés, los alumnos quieren aprender a utilizar una aplicación de vídeo que lleva el iPad. ¿Cómo le enseñamos? Pues yo fui a clase y les dije: mirad, como hoy es viernes, el lunes voy a enseñar cómo se hace y les indiqué 5 pasos para crear un vídeo. El lunes, cuando llegué, pregunté: ¿cuántos sabéis hacer los 5 pasos? Había 5 o 6 alumnos que habían aprendido. YouTube es maravilloso. Inmediatamente cogí a ellos 5 y les dije: enseñarlo a los demás. Y yo estuve allí, porque había dudas, puedes resolver, puedes echar una mano, pero lo formaron el resto de alumnos. Esa es la clave de todo esto, tener grupos de alumnos que formen a otros. A veces a esos alumnos hay que darle una formación,
pero normalmente son ellos los que trabajan. En todo esto apareció un señor, no sé si conocéis a Almo, Andrés Leonardo Martínez Ortiz, es de Alcantarilla, por cierto, y iba a venir a darnos una charla. De hecho, vino, se trajo unos compañeros de GDG, Cristina, Elena, Carlos, y nosotros invitamos a profesores y alumnos de otros centros a la charla. Él nos enseñó qué son los GDG, nos enseñó otra forma de ver el aprendizaje y nos lanzó un reto. ¿Se puede llevar esa filosofía a secundaria y a primaria? Y nosotros nos metimos en ese reto. Estamos creando una metodología que la llamamos grupos de desarrollo, algo tendrá que ver con los GDG, que nos basamos en 3 principios básicos. Tenemos que aprender para luego transmitir a otros y enseñar a otros. Hay que crear algo útil. Cuando hacemos un proyecto, tiene que servir para algo. No me vale coger y hacer una cosa que luego no sé dónde guardar. Tienen que ser proyectos útiles y tenemos que utilizar la tecnología. Hace poco salió un artículo que el 45% de los jóvenes no tienen la formación tecnológica adecuada. ¿Pero cómo hacemos eso? Pues creamos un proyecto. El proyecto se llama GD Museos, lo tenéis en la página gdmuseos.es, y cogimos, y para crear el proyecto lo primero que hicimos fue lo que nunca habíamos hecho al principio, que era crear la página web, donde vamos a publicarlo todo y moverlo todo. Después creamos una comunidad, un grupo de profesores, de centros de secundaria, centros de primaria, que íbamos a trabajar colaborativamente y buscamos museos. El Arcua es el museo más importante de la región de Murcia y es el responsable de cualquier hundimiento de un navío español en el mundo. Somos el país que más navíos tiene hundidos, luego es uno de los más importantes. ¿Os imagináis alumnos de primaria y secundaria creando materiales para el Arcua? Pues eso hicimos. De hecho, le dijimos, mira, van a venir los alumnos a conocer el museo, a aprender el museo y a crear materiales. El director nos dejó y nos dijo, pueden venir 60 alumnos. Yo le dije, no os preocupéis, pero van a venir 150. 150 alumnos vinieron a una visita, pero no una visita tipo. Eso que veis aquí estos 2 alumnos que veis por aquí, estaban probando una cámara de 360 grados. Ese grupo de alumnos estaban creando un juego de realidad aumentada. Estos estaban probando un juego que hicieron para ver si funcionaba en las condiciones de luz que tiene el museo. Como veis, en ninguna parte había alguien exponiendo, salvo en el salón de actos que tiene el Arcua. ¿Quién está exponiendo allí? Pues si observáis al principio, veréis que hay alumnos exponiendo cómo se hundió la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Esa exposición fue fantástica. Era todo datos históricos menos una cosa. Se comunicaban a través de los barcos por WhatsApp. Ellos le dan su toque de humor, explican las cosas históricas y funciona genial. Esto que hicimos implica también que hay talleres donde había alumnos enseñándole a otros cómo se utilizaba la tecnología. Esto que hicimos nos dio lugar a que fuesen los estudiantes los protagonistas en todo el proceso. Los profesores, como veis, no aparecemos en ninguna parte. Nos pusimos a crear productos de calidad, vídeos, materiales, no todo iba a ser tecnología. Y surgió el lema de nuestro centro. El lema de nuestro centro es Aprende para enseñar y de alguna manera lo que queremos es que los estudiantes enseñen a otros todo aquello que aprendan, porque ahí es cuando de verdad demuestras que sabes. No sé si os suena ese auditorio, es en el que nos encontramos hoy, por desgracia hoy estamos muy poca gente, pero ese día estábamos aquí cerca de 900 personas y lo que hicimos fue un encuentro para compartir qué estábamos creando y cómo lo estábamos haciendo. Como veis ahí, estaba Ricardo y Carlos de los GDG, teníamos ahí un montón de alumnos trabajando y la exposición esta, ¿sabéis cuánto duró? 1 hora. Lo importante de este encuentro es que teníamos un montón de alumnos que estaban preparando talleres que iban a impartir después. Esta niña pequeña que veis aquí era una alumna de primaria que iba a impartir un taller de programación, eso sí, sin ordenador. Ahí tenéis en la ponencia, pues participó Carlos, Ricardo, el grupo de Velati. El grupo de Velati creó una simulación en realidad virtual del Museo Arcua para trabajarla y luego pues fuimos al museo a ver el proyecto que estábamos realizando. Pero lo más importante, ese día se realizaron aquí
En la UPCT y en el ARCUA, 16 talleres en paralelo. Los 16 talleres fueron impartidos por estudiantes, todos ellos. Todos los talleres fueron los estudiantes los que fueron gestionando el traslado, la organización, todo lo hicieron ellos. Tuvieron un montón de colaboradores. Aprendimos lo importante que es colaborar con la empresa privada, con las administraciones, con los ayuntamientos, con los GDG, y la verdad es que conseguimos una gran publicidad. Hasta ahora nunca habíamos hecho esto, ni lo habíamos hecho de esta manera, pero conseguimos una cosa muy importante para todo, y es que cuando tú trabajas en un proyecto de este tipo, tienes que tener presente que la publicidad es importante. Es importante que la gente sepa qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo lo vas a crear. A nosotros nunca nos ha gustado dar publicidad. Los formadores, el profesorado sobre todo, no está acostumbrado a ello. Aquí, por ejemplo, podéis ver a profesores formándose. Eso que veis es que la filosofía que utilizamos con los estudiantes la trasladamos al profesorado. En vez de que venga un ponente, nos dé una charla, pues vamos a coger a profesores y vamos a ponerlos a trabajar. ¿Por qué? Mirad, la primera vez que yo hice la experiencia de alumnos formando alumnos fueron 4 alumnos de mi centro a alumnos de primaria. Los maestros que los trajeron a mi centro, que eran amigos míos, no querían hablar conmigo, querían aprender lo que estaban aprendiendo sus alumnos, que no lo sabían. Y aquí pasaba igual, los profesores querían aprender a crear realidad aumentada, querían aprender el uso de la tecnología y montamos talleres exactamente igual que los montamos los alumnos. Pero fijaos aquí, lo más importante es cómo aprende el alumno. Y lo que queremos es que el alumno aprenda más y aprenda mejor. Y aprenda mucho más rápido. Recordar, el niño aquel que aprendió la suma con 2 sumas. Como el proyecto funcionó, la consejería lo convirtió en un programa educativo, G de Patrimonio. Cuando nos metimos en este proyecto, pues obviamente nos metimos con otros centros, siempre nos gusta trabajar en comunidad con más centros. Y lo primero que me propusieron fue, oye, vamos a darlo a conocer al resto de centros de la región. Entonces me interesa que des una charla, en esa charla pues van a estar directores de muchos centros y tienes 1 hora para comentarlo. ¿Qué hice yo? Pues yo hablé 7 minutos y ahí veis, ¿qué es lo que hay? Alumnos. De hecho se asustaron. Cuando yo les dije que me iba a llevar a alumnos me dijeron, oye, ¿cuántos? ¿Qué van a hacer? Mirad, si observáis aquí, hay 2 chavales hablando, pero hay otros chavales que estaban enseñando a los profesores cómo se hacen talleres, cómo se trabaja, cómo se aprende. Y los profesores que iban con ellos, los profesores que los dirigían, están sentados aquí a la izquierda, tranquilos y relajados. Nadie estaba supervisando el taller. Esto es lo más importante que hemos conseguido, que haya alumnos que formen a alumnos y a profesores. Nunca lo habíamos hecho. Cuando nos propusieron hacer unas jornadas de profesores, mañana y tarde, decidimos que la mañana la dirigiesen los estudiantes. Todo lo que veis ahí son charlas donde los protagonistas son estudiantes. Ellos organizaron toda la formación del profesorado. Ya no solo forman estudiantes a otros estudiantes, sino que hemos conseguido que estudiantes formen a profesores. Creíamos que los profesores se iban a sentir incómodos, que sea un alumno el que te forme a ti, pero no, que va. Los profesores encantados, participaron en todos los talleres y la verdad es que fue una experiencia increíble. Eso que hemos hecho hace que uno se plantee que el papel del profesor en ciertos aspectos tiene que ser distinto. Imaginad ese entrenador. ¿Os lo imagináis corriendo con esos jugadores? Yo creo que no aguanta ni 5 minutos. Y si aguanta 10, al día siguiente le van a doler hasta las pestañas. Eso es lo que pasa, que el profesor muchas veces quiere hacer lo que hacen los alumnos y quiere saber y transmitir él. Ese hombre, por mucho que quiera, no puede correr como corren ellos, ni puede hacer los placajes que hacen ellos. Pero él no tiene que hacerlo, tiene que saber enseñarlo. El profesor tiene que ser especialista en enseñar, aunque no tenga el conocimiento. Hay herramientas, podemos utilizar YouTube, materiales, especialistas. Esa figura del profesor nueva es la que hay que cambiar. Mirad, estos chavales que veis aquí estaban dando un curso. Niñas de primaria, por aquello de Woman Teachmaker, ahí tenéis niñas de primaria enseñando a estudiantes de secundaria y de bachillerato.
cómo funciona Google Earth y cómo hacer visitas virtuales con Google Earth. Ese curso que ellos dieron demuestra que podemos formar alumnos de primaria que trabajen con cualquiera. Y es importante bajar hasta primaria para trabajar. Es muy, muy importante porque si tú formas alumnos de secundaria y en 5 años consigues resultados increíbles, cuando formemos alumnos de primaria los resultados pueden ser alucinantes. Veréis, como os he dicho antes, Almo tiene mucho que ver con nosotros y una de las cosas que nos dijo cuando vino fue que había otra forma de hacer el aprendizaje. El año pasado, nos propuso hacer un proyecto. Él quería hacer un proyecto que se llamaba Robotics for Rookies, que era enseñar robótica trabajando con chavales. Realmente el proyecto pues ha salido también otro de inteligencia artificial para rookies y para novatos. ¿Este proyecto en qué consiste? Este proyecto consiste en que haya estudiantes de primaria y secundaria aprendiendo robótica, aprendiendo inteligencia artificial y trabajando con eso. Si queremos desarrollar estos proyectos tenemos que pensar de otra manera. El profesor no puede tener el papel que tiene. El profesor hasta ahora ha recorrido siempre un camino muy estable, muy seguro. ¿Por qué? Porque tiene sus fichas, tiene su libro y trabaja igual. Pero nosotros aquí necesitamos otro papel de profesor. Imaginándose si alguna vez habéis nadado con olas. Yo recuerdo una niña pequeña que quería nadar con olas, su madre no la dejaba y su padre la metió para adentro. La revolcaron las olas, pero se pudo mantener. Y el padre le dijo que no se salía, que se quedaban allí 1 hora por lo menos. Cuando salió aprendió una cosa muy importante y es que con olas se puede nadar y se puede estar. Cuando nosotros trabajemos de otra manera, el papel del profesor no va a ser el de estar con los pies en el suelo. Sí, yo estoy en mi piscina, no me cubre y estoy tranquilo. No, ahora el papel es distinto. Y para eso hemos creado un proyecto. Un proyecto donde pretendemos que el profesor no sepa los contenidos que saben los alumnos. De hecho, no podemos pretender que el profesor aprenda inteligencia artificial, aprenda robótica y aprenda todo lo que los alumnos van a desarrollar. Si queremos aprender todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos aprender todo eso, tenemos que recurrir a especialistas. Entonces, conocemos un montón de centros educativos, conocemos gente de fuera de los centros educativos que nos puede ayudar. Pero no tienen que ser los especialistas los profesores, porque si no, no podemos conseguir que baje hasta abajo el conocimiento. Mirad, en Murcia, el primer evento que hubo de enseñanza digital fue en el año 2000. Se realizó en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia y en ese evento participaron cerca de 800 profesores. Se creía que la enseñanza digital en 10 años iba a ser lo habitual. Han pasado 20 y la enseñanza digital se ha quedado en muchos centros en algo donde el niño lleva un dispositivo y me manda un PDF y yo mando 4 correos. Pero no ha cambiado la enseñanza y necesitamos cambiarla. Nosotros para eso tenemos que ver el aprendizaje de otra manera. Imaginad, nosotros queremos coger a un alumno y queremos que aprenda a sumar con 2 sumas solamente. O queremos que aprenda inteligencia artificial sin el recorrido que hemos hecho nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es no buscar nosotros la solución, que ese es el gran problema que tenemos. ¿Que el profesor quiere buscar una solución y transmitirla a los alumnos? No. Lo interesante es coger a los alumnos y confiar en ellos. Si confiamos en los alumnos vamos a conseguir resolver el problema, pero tenemos que confiar en ellos. Para desarrollar la creatividad, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, primero, confiar en los alumnos, darles seguridad. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Cuántas veces te vas a caer? Muchas. Nos hemos caído todos. Lo interesante no es caerse, es remontar después. Les tenemos que dar tiempo. No puede ser solo su tiempo libre, les tenemos que dar tiempo. Por la mañana para que trabajen. Y espacio, un lugar donde trabajar. Un lugar donde reunirse, donde compartir, donde debatir. Tenemos que pensar de otra manera, incluso esto. ¿Os suena? ¿Quién no ha hecho el primer programa en un lenguaje de programación nuevo que es el Hola Mundo? ¿Y si no empezamos a programar por el Hola Mundo? Os cuento una historia. Hace unos años yo quería aprender a hacer rappel. Normalmente en Murcia, cuando uno quiere aprender a hacer rappel, siempre pues, conoces a alguien que te lleva una pared en el valle y aprendes a descender.
Yo conocí a un alpinista, ha hecho 8000, ha escalado el Gran Capitán él solo, abriendo una nueva vía. ¿Cómo podía él enseñarme a hacer rappel? Pues me llevó a una montaña, se llama el Almorchón. De hecho, cuando subimos, donde íbamos a hacer el rappel, yo me asomé, inmediatamente me fui para atrás, digo, chacho, si no tiene fondo, ¿cómo vamos a hacer un rappel ahí? Me dijo, no, mira, aquí en el lateral vamos a hacer un rappel y luego una escalada en vertical, pero, ¿y si nos caemos? Dice, no, aquí no se cae uno, vas conmigo. De hecho, estuve seguro en todo momento, mi primer rappel fue en un sitio espectacular. ¿Y si el primer código que escriben los alumnos no es esto? ¿Y si el primer código que escriben los alumnos es un código que modifica y hace que el dron que han mostrado antes Andreu, ese enorme dron de madera, vuela y hace una cosa, una acción básica? ¿Ese código es mucho más útil que el Holamundo? Realmente es un código que él va a modificar de un código que tenga otra persona. Pero ya ha entrado en otro lugar, la motivación es distinta. Hace unos años, alumnos de una universidad vinieron a nuestro centro a dar una charla de robótica. La charla de robótica que nos dieron, pues claro, fue espectacular. ¿Por qué? Porque ellos querían enseñar a los alumnos cómo se trabaja con Arduino. Y les llevaban unas placas de Arduino y se encendían 3 o 4 LED. Los alumnos se aburrieron. Si en vez de eso le hubiesen llevado un dron y le hubiesen enseñado a modificar 4 líneas de código, aquello habría sido más atractivo. Necesitamos cambiar el Holamundo. No puede ser el que es. Hay que pensar de otra manera cómo acercar a los alumnos a eso. Una cosa muy importante, tenemos que crear comunidad. No sé si os suena eso, pero lo que hagamos hay que hacerlo entre todos. Por ejemplo, aquí hay profesores de otros centros con los que hemos trabajado. No es lo mismo que un alumno mío pueda trabajar con un alumno que está en otro curso, que un alumno mío pueda trabajar con un alumno que esté en Cartagena, nosotros somos de Alcantarilla, que esté en La Rioja o que esté en Lérida. Esa comunidad necesita herramientas que tenemos que enseñar, herramientas que tenemos que utilizar para ello. La otra cosa es que hay que formar parte de un proyecto. Al principio os he contado el proyecto G de Museo, rápidamente. Cuando tú tenías alumnos que iban a ir a un museo, que iban a construir material y lo iban a dejar en el museo, ellos están haciendo algo concreto, algo importante. El primer proyecto que hicimos códigos QR para el Museo de la Huerta. Los niños han ido con sus abuelos al Museo de la Huerta. Se han sentado y le han explicado a sus abuelos lo que han hecho. Ha sido muy importante para ellos. No queremos hacer una maqueta que no sabemos dónde guardar. Queremos hacer proyectos que les hagan sentirse orgullosos. Pero eso sí, tienen que trabajar en equipo, tienen que formar parte de un equipo que desarrolla con otros. Yo no puedo desarrollar solo, me atascaré más de una vez. ¿Qué hago? Llamar a alguien. Podemos llamar a informáticos, podemos llamar a especialistas que nos den una charla, que nos ayuden, que nos echen una mano. Esos especialistas nos van a ayudar a desarrollar. Para ellos, lo que a mí me puede costar 3 horas, pueden ser 2 minutos. Y 2 minutos de su esfuerzo a mí me suponen mucho. Pero no solo eso, es que he trabajado con ellos. Que tengamos la gran suerte de trabajar con gente de los GDG, por ejemplo, que tienen trabajos importantes y en un momento determinado nos ayudan. Cuando vino aquí Carlos, cuando vino Ricardo, todo eso para los alumnos fue muy, muy importante. Compartir lo aprendido. Mira, esto es una lección que nos cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo compartir lo que aprendemos. Sobre todo porque nos cuesta enseñarlo cuando lo estamos haciendo. ¿Qué hacemos siempre? Enseñamos el producto final y lo ponemos muy bonito. Escribimos un código. No, espérate, voy a ponerlo limpio. Y voy a ahorrarme líneas de código. Esto no es presentable, no. Tenemos que enseñar cómo lo estamos haciendo. ¿Y si escribimos código en abierto? ¿Y si lo pueden ver los alumnos a la vez? ¿Tan malo es? Pueden aprender cómo se hacen las cosas y pueden aprender cómo se equivocan otros y no pasa nada. Hay que compartir no solo el producto final, sino cómo lo estamos aprendiendo. Y esto es muy importante. Mira, los chavales que tenemos en este proyecto, hay una norma y es que tú no puedes elegir si quieres enseñar a otros o no. Es obligatorio. El otro día, por ejemplo, había un grupo de alumnos, estaban construyendo un bot, estaban allí trabajando
y yo llegué con una alumna de primero de la ESO y le dije, oye, parad, le tenéis que enseñar a darse de alta en GitHub y cómo se accede al repositorio que tenemos compartido. Ellos inmediatamente dejan lo que están haciendo y se ponen a enseñar. ¿Por qué? La semana siguiente le enseñaron cómo se empieza a crear un bot. Pero eso no es una cosa opcional, es algo que tiene que hacerse como algo habitual con los alumnos, con todo el que forme esto. Una de las cosas que queremos aprender es algo muy importante. Mira, en montaña lo primero que te enseñan es a no ir solo. Nunca vayas solo, y menos cuando hay nieve en alpinismo. Pero es curioso, la primera vez que yo hice alta montaña, cuando llegamos donde íbamos a montar las tiendas, vimos en un helicóptero rescatar a una persona. Y el que iba con él no lo rescata el helicóptero. ¿Sabéis lo que tiene que hacer? Volver solo. A las 5 de la tarde le quedaban 5 horas de ruta mínimo en invierno. Y venía una ventisca del 15. Por eso es importante saber hacer las cosas uno solo. Trabajar en equipo, pero en algún momento lo puedo necesitar. Y sobre todo aprender solo. Tenemos el problema de que enseñamos a los alumnos cada paso que damos y luego los dejamos solos y se pierden. Ese aprendizaje autónomo hay que empezar a trabajar con él. Luego hay otro concepto muy importante. Yo no sé si de pequeño lo decían, las cosas hay que hacerlas bien hechas. Y el tiempo no es importante. Hoy en día todo eso es mentira. Las cosas tienen que estar para ayer, sobre todo cuando llegas al mundo de la empresa, y si no para antes de ayer. La velocidad es esencial. Y lo que antes evolucionaba de una manera, ahora evoluciona a una velocidad brutal. La informática ha pegado un cambio, la inteligencia artificial ha avanzado en los últimos años. O eres capaz de aprender muy rápido o estás muerto. Para aprender rápido tienes que utilizar otras técnicas, no las técnicas que hemos utilizado. Y tienes que cambiar. Te vas a equivocar más que si aprendes lento, sí, pero vas a ser capaz de manejar mayor cantidad de conocimiento. Necesitamos introducir este concepto. Es esencial que los alumnos aprendan rápido y aprendan gran cantidad de cosas y sepan utilizarlas. Y luego una cosa muy importante, la efectividad. Yo no sé si alguna vez habéis estudiado en secundaria y habéis visto cosas que no sirven para nada. Lo mismo nos pasa luego cuando estudiamos otras cosas. Tenemos que trabajar con cosas que sirvan para algo. Cuando uno se forma en nuevos temas, muchas veces aprende muchas cosas que no sirven para nada. La efectividad es fundamental para que podamos avanzar. Sobre todo ahora mismo, que la tecnología está avanzando a un nivel tan brutal. Con todo esto, ¿cómo desarrollar un proyecto como el que propusieron? ¿Cómo hacer Robotics for Rookies? Pues nosotros se nos ocurrió lo que siempre se hace. Vamos a dar una charla, vamos a buscar gente que nos dé unas charlas y que nos enseñe. ¿Cuál es el problema de las charlas? Por ejemplo, no sé si conocéis a Ulises Gascón, un especialista en GitHub, es una máquina increíble. Yo recuerdo que nos pusieron en contacto con él para darnos una charla de GitHub. El hombre, la verdad es que la charla fue fantástica. Cuando terminó la charla, al día siguiente le pregunto a dos profesores que lo habían visto. ¿Qué os pareció? Dice, nos perdimos en el minuto 3. Y son profesores que saben bastante de tecnología. Sin embargo, los alumnos no se habían perdido. De hecho, pudieron seguir la charla y crear lo que teníamos planteado. ¿Por qué? Porque habíamos hecho un trabajo previo. Un trabajo previo de GitHub, de aprendizaje y de tecnología. Otra de las charlas nos la dio Moisés. Estuvo hablándonos sobre inteligencia artificial y StarCraft. Aquí pasa lo mismo. Es decir, si tú no tienes una información previa y una formación previa y un objetivo que vas a crear después, esa charla se te puede quedar vacía. Recibimos otra de José María Cañas y, como no, de Merchi, una charla sobre bots. Estas charlas muchas veces, ¿qué pasa? Uno asiste a una charla de estas, termina la charla, se va a su casa y no vuelve a hablar de esto en su vida. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue montar equipos para trabajar con eso. Lo primero, montamos un equipo para crear robots útiles. ¿Qué robot podemos hacer que sirva para algo? No queremos un robot que se mueva por el patio, ni que sepa hacer un circuito, ni que siga una línea. No, queremos hacer un robot útil. ¿Y ese robot útil cómo se hace? Pues montamos un equipo de alumnos.
Cuando nos pusimos a pensar y a trabajar, vimos que hacía falta aprender Python, aprender C o ROS. Vimos que sería muy interesante hacer un dron que pudiese hacer repartos por el centro y nos marcamos unos objetivos. Ese objetivo es muy importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a construir? La charla la teníamos inicial y ahora había que profundizar. Un bot. ¿Qué bot podemos hacer útil? Fue un planteamiento con los alumnos y al principio solo se le ocurrían juegos. Luego vimos que uno de los problemas que hay en los centros es que cuando yo voy al centro educativo y pregunto, oye, la hora de visita del tutor. La hora de visita del tutor puede estar en una hoja de cálculo y el bot la puede leer y se lo dice. Ya podemos construir un bot útil. Tenemos que reunir un equipo que se quiera trabajar en él. Entonces encontramos productos que podíamos crear que servían. Pero GitHub nos hacía falta. Supongo que todos conoceréis la plataforma y GitHub no es una plataforma que aprendas rápidamente, sobre todo para estudiantes de secundaria que nunca la han utilizado. Tuvimos que dedicar un equipo que se especializase en GitHub y le ayudase a los demás. Mientras los demás iban aprendiendo, tendríamos un espacio para compartir. Todo esto se basa en un concepto, y es que un profesor puede ser muy inteligente, el más inteligente del mundo, pero cuando yo junto a 20 personas con un coeficiente intelectual de 100 y los dejo con libertad, les doy seguridad, los dejo hablar, respeto sus ideas, los dejo equivocarse, el CEI resultante es muy superior a 100. Las ideas que salen son mucho mejores y los productos que podemos sacar mucho mejores. Y eso fue lo que hicimos. Les montamos un espacio donde trabajar y los dejamos crear. Ahí tenéis a uno de los equipos que tenemos montado de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato. Ellos se han dedicado a lo largo de estos años, de estos 2 años, a trabajar en crear materiales. Obviamente la velocidad de producción de ellos es mucho más lenta que si les enseñamos cómo se hace. Pero mirad, imaginad que ahora mismo cogemos a 2 chavales de esos y les decimos, oye, mañana viene un director general. Tenemos que hacer una presentación, me lo han dicho de un día para otro. ¿Qué os parece si me preparáis una exposición con esta aplicación? No tuvieron ningún problema, solo que no conocían la aplicación. Dínosla bien, que la copiemos, aprendemos a manejarla y lo creamos para mañana. Ellos tienen confianza en que van a aprender un programa que no conocen, tienen confianza en ellos en que van a aprender, van a crear la presentación y la van a exponer al día siguiente. Eso es lo que le hemos dado a los alumnos, lo que muchas veces se llama empoderamiento. Si nosotros cogemos ahora mismo alumnos de distintos centros, les enseñamos inteligencia artificial, los ponemos a trabajar en un mismo proyecto, le hacemos que unos alumnos se especialicen y vayan ayudando a otros, creamos una cadena de aprendizaje, lo que podemos sacar de ahí puede ser increíble. En esto es en lo que estamos trabajando, en ver cómo podemos hacer eso. Obviamente, los alumnos que participan en esto necesitan la tecnología. En los centros la tenemos. Pero hemos visto, sobre todo con el tema del COVID, que hay muchas familias que no tienen acceso a mucha de esa tecnología. Y muchos chavales que tienen muchos problemas para hacerlo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido coger y crear un proyecto para esos alumnos que tienen esas dificultades. Y hemos creado unas becas. Las becas las hemos llamado DigiMaker. Y estas becas, ¿en qué consisten? En poder dar los recursos a los alumnos que lo necesitan para trabajar en este tipo de proyectos. En principio la beca se creó para coger alumnos no digitales y pasar a un grupo digital, pero hemos visto que eso se puede hacer también con alumnos para que tengan acceso al tema de la robótica, la inteligencia artificial, a otros temas, con recursos que pueden disponer de ellos. Mirad, esta foto es una foto de una serie de alumnos que cogimos y les enseñamos a hacer un escaneo 3D. Esa pieza que veis ahí es una pieza del Museo Arqueológico de Murcia. No me acuerdo del año del que es, pero bastante antigua y es original, no es una réplica. Cuando fueron a tocarla a los alumnos y les dijo el director qué pieza era, obviamente no la tocaron, se tocaban con unos guantes especiales, con todo. Imaginad lo que es aprender a escanear 3D una figura. ¿Y si la podemos hacer con una original? Es espectacular para los chavales.
Cuando en clase ensayen con otra pieza, porque van a ir allí a ensayar, a practicar con una original, sería el aprendizaje mucho mejor. Y realmente utilizamos todas las técnicas de seguridad que nos dijeron. Tenemos que aprender a utilizar la tecnología de otra manera y sobre todo a transmitirla. Cuando un doctor en inteligencia artificial escribe un artículo, lo entiende él y unos cuantos. Cuando un matemático escribe un artículo, lo entiende él y los matemáticos. Nada más tú lees el enunciado de un teorema, eso es horrible. Si no transmitimos de otra manera la tecnología, de manera que llegue a los alumnos de abajo, las diferencias van a ser muy grandes poco a poco. Y hay mucha parte de la información que no necesita la gente. Por eso lo que tenemos que crear son comunidades distintas a las que estamos creando ahora mismo, que no solo transmitan, que no solo compartamos, sino que creemos juntos. Nosotros lo que pretendemos un poco es otro tipo de comunidad. Nosotros hemos trabajado con centros en varios proyectos, hemos trabajado con ayuntamientos, comunidad autónoma, con empresas, y nuestro objetivo ahora ¿cuál es? Que ese trabajo sea mucho más intenso, que se transmita mucho más la información de unos a otros. Mirad, la primera vez que una serie de profesores asistieron a algo impartido por alumnos fue en el Alcántara hace mucho tiempo. De hecho, entre los alumnos había alguno que está por aquí por el público, que lo conocemos, y fue para enseñarle algo que los profesores no sabían. No sabíamos si se iban a sentir incómodos o no, pero el lenguaje que ellos hablan lo entienden todos los alumnos y lo entendemos los profesores. Sin embargo, el lenguaje del profesor, cuando lo transmite, no lo entiende la mayoría de alumnos. Esto es lo más importante. Hoy, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, inteligencia artificial, tenemos que pensar siempre en cómo vamos a conseguir que esos estudiantes que no tienen recursos, esos estudiantes cuyos padres consideran que la inteligencia artificial no es importante. Yo no sé si pensáis que dentro de 10 años, con ordenadores cuánticos que probablemente ya funcionen correctamente y con la inteligencia artificial bastante más desarrollada, puede ser, como dicen muchos autores, que las diferencias sean brutales entre unos y otros. Si observáis, hay numerosos países que están haciendo proyectos de inteligencia artificial y los están transmitiendo a estudiantes de bachillerato, de secundaria y hasta de primaria. Hay por ahí un proyecto de inteligencia artificial para K12, los alumnos de bachillerato, y nosotros en España necesitamos ver cómo eso lo podemos llevar a cabo. Pero tenemos que pensar en el futuro. En un plazo de 2 o 3 años la tecnología va a cambiar mucho. No pensemos en transmitirlo como lo hemos hecho. Pensar en la suma. Mirad, eso que veis arriba se hizo hace 3 años por un grupo de la Universidad de la UPCT de Cartagena, sobre el ARCUA. Esto que veis aquí es un escaneo 3D de la sala de los conjuros de la Catedral de Murcia. Esa escalera que veis aquí es la que da acceso, es una escalera de caracol, al campanario de la Catedral de Murcia. ¿Sabéis cómo se ha hecho ese escaneo 3D? Con un simple iPad Pro. Coges un iPad Pro y escaneas en 3D toda la sala. Eso lo metes en un programa de realidad virtual y puedes meter un jugador aquí, le pueden acompañar de inteligencia artificial, o así lo vende la marca, y eso lo puedes crear en cuánto de tiempo. Ese escaneo se hizo en 10 minutos aproximadamente. O sea, en 10 minutos tú puedes tener una réplica 3D de un espacio real, cuando antes necesitábamos un montón de tiempo para generarla. Dentro de 3 años, ¿qué tendremos? Y dentro de 10. No podemos pensar el aprendizaje como era hace 20, 30, 40 años, o como aprendimos nosotros hace unos años. Tenemos que pensar otra forma de hacer el aprendizaje. De pensar que dentro de 10 años los estudiantes que tenemos ahora mismo van a ser los que tengan que estar en la universidad formando a otros. Ya habrán terminado la universidad. Y esa es la formación que le tenemos que dar. ¿Cómo transmitir esos conocimientos? Eso es lo que nos estamos dedicando. Aquí, como veis, nuestros proyectos ahora mismo en inteligencia artificial que estamos dedicando son proyectos donde estamos pensando que el alumno tiene que descubrir cómo enseñar, cómo va a aprender. Sí es cierto que este año hemos avanzado lentos. ¿Por qué? Porque queremos que el camino lo creen ellos, no nosotros.
No hemos encontrado a ningún profesor que se le ocurra una idea feliz que al aplicarla aprendan mucho más rápido los alumnos. Pero estos años sí hemos aprendido que si dejamos a los alumnos que creen las opciones y que decidan, hemos llegado mucho más lejos. Podéis pensar que esto puede ser un poco raro, pero mirad, cuando tú coges a dos especialistas, le asocias un grupo de alumnos y los pones a crear algo útil, luego añades otro grupo de alumnos que los forma a estos alumnos y los pones a trabajar, lo que necesitas darles es lo que hay aquí. Tener un espacio, que colaboren en empresas, darles tiempo, trabajar y obtener resultados. Y sobre todo, tenemos que transferir el conocimiento que enseñamos. Nuestros alumnos, una de las cosas que les pedimos es que cuando saben hacer algo, tienen que crear materiales de cómo han aprendido. Por ejemplo, aprendieron GitHub. ¿Qué fue lo primero que tuvieron que hacer? Enseñarle a otros cómo se hace. Documentos de texto, no los lee nadie. Los chavales ven YouTube. Hay que crear vídeos. Le enseñamos OBS, le enseñamos a generar esos vídeos, le enseñamos a transmitir ese conocimiento. Y sobre todo, le enseñamos que lo más importante que hay es cómo vamos a hacer el procedimiento más efectivo día a día. Porque si no conseguimos que esto avance, vamos a tener una sociedad que en temas muy específicos y muy importantes va a ser muy, muy deficiente. Y eso es lo que tenemos que evitar. Hasta aquí el proyecto. Mi idea era presentaros una forma nueva que estamos trabajando. La estamos trabajando en numerosos centros. Yo soy el coordinador del proyecto G de Patrimonio, pero son una gran comunidad de profesores los que están tomando las decisiones y los que hacen las cosas. Y la mayoría de ideas que habéis visto ahí han surgido cuando hemos juntado a profesores, se han puesto a decidir, cuando hemos juntado a alumnos y han tomado decisiones y han creado cosas. Pues nada, muchísimas gracias a todos.